¿Qué tienen en común ingenieros, periodistas, literatos, diseñadores e historiadores? No lo sabemos. Pero nosotros nos reunimos para hablar de libros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Me Provoca un Libro. Bueno, bienvenidos a nuestro programa 3, felicitaciones, llegamos al tercer programa en secuencia y debo decirles que eso además nos da una buena noticia, bueno, no sé si es tan buena, y es que con nuestro tercer libro, si lo leímos completo, superamos el promedio de lectura del país. Digo que no es una buena noticia porque 3 libros para un país como Colombia pues no está muy bien la cifra, pero por lo menos si los que nos escuchan nos han seguido, van en su tercer libro y estamos rompiendo ese récord de la lectura en un año en Colombia. No sé cómo sea en otros países, ¿no? Pero bueno, sí, el ánimo. 3 libros en Colombia. Bueno, entonces, bienvenidos al tercer programa de Me Provoca un Libro. Hoy para hablar de un autor que ya ha sido mencionado varias veces en las sesiones y particularmente pues con una obra que se llama La Catedral. Estamos hablando de Raymond Carver, quien es considerado una de las personas más, digamos, más icónicas o más importantes en este, campo literario o estilo literario que hemos venido leyendo y Me Provoca un Libro. Pero por supuesto, y antes de iniciar, pues vamos a hablar un poco de ese contexto de esta obra. Entonces, a Carol, Carolina, Cindy, Juliana, Carolina Lancheros, a Luna que nos acompaña hoy como invitada, a José y quien les habla Alejandro, pues bienvenidos a este tercer programa de Me Provoca un Libro y vamos a dar inicio con ¿Cómo es el cuento? De Raymond Carver, La Catedral. José. ¿Cómo es el cuento? Me Provoca un Libro. Carver se ha vuelto un autor importante, reconocido, lleva un buen tiempo, tal vez habíamos hablado la vez pasada, que en el mundo hispano fue nombrado por Roberto Bolaños y eso como que le dio un impulso editorial, aunque él realmente fue un autor importante en su época, fue reconocido en su época, tal vez se volvió como un pop star literario en esos momentos. Él nace en 1938, lo que digamos como hace que su obra se desarrolle en un periodo largo de posguerra y en gran parte entre los años 60 y los años 70. Este libro fue publicado en 1983 y sería su cuarto libro. Este libro del que hablamos hoy es La Catedral y muestra ya, digamos, a un Carver maduro, un Carver que pues ya dominaba un poco como lo que lo iba a caracterizar. Lo ubican dentro de una especie de literatura minimalista y lo relacionan con un movimiento, con una escuela literaria que él funda, que es el realismo sucio, del que ya se ha hablado en otras ocasiones acá, que más o menos está caracterizado por un lado por como una especie de lenguaje y de técnica más sobria, más simple, en el que trata de eliminar ciertos como una literatura mucho menos decorada, y por otro lado los temas van a estar relacionados con la clase media norteamericana y con una suerte como de realismo vinculado a esos como dramas, comedias y tragedias de esta clase en Norteamérica. Y ese es el segundo elemento, la parte temática que él inaugura, que a mí personalmente me parece muy interesante, que todos estos situaciones y temas hubieran aparecido en la literatura de esa forma en la que aparecieron. Temas que parecían como en un marco de cotidianidad, de inmensa cotidianidad en la que él nos sumerge. Él empieza a meter como unas situaciones que a veces es difícil como entender, bueno, este cuento de qué se trató, pero uno lo siente salvajemente, uno siente que algo está pasando y normalmente son como situaciones en las que están cayendo los personajes antes de la caída,
antes del final, pero es un final que no terminas. El otro dato importante es el tema del editor. Hay una polémica importante con el editor, con un editor en especial que él tuvo dos editores principalmente. El segundo editor, que es Gordon Lynch, porque al parecer este editor modificó mucho se supo que había hecho un trabajo como en el que modificaba hasta finales, cambiaba títulos, reducía la mitad del texto. Entonces es importante porque nos lleva como al papel del editor en la literatura, el papel de las revistas en la literatura, el papel de las editoriales en general y ese mundo editorial que no es solo el escritor, no es solo un escritor escribiendo, es como casi que una empresa detrás escribiendo. ¿Ahí Carol tiene algún comentario? Sí, pues es que José habla del minimalismo, es digamos una categoría con la cual se ha tildado a Raymond Carver, pero en esta relación con ese editor, precisamente, digamos, la indagación que se hace es, pues de pronto no es tan minimalista Carver, sino precisamente su editor. Okay. Y hay una frasecita como muy interesante en la que dicen que su primer editor invitaba a que redujera de 25 palabras a 15 palabras la manera en la que estaba narrando la situación, y lo que hacía Lynch era de las 15 recórtelas a 5. Entonces creo que eso, digamos, da cuenta sí de la tensión que hay con relación al editor, pero también la inscripción que se hace de un escritor cuando se desconoce la relación que tiene con su editor. Muy bien, entonces con este contexto literario y conociendo un poco, vámonos con esas dudas para que vayamos un poco más adelante en la discusión. Y ahora entonces vamos, como ya es tradicional en este club, con el contexto histórico que nos tiene preparado Juliana para entender un poco más allá de la literatura, de qué trata la Catedral de Raymond Carver. La historia de esta historia. Aquí hay cosas interesantes y creo que lo vamos a estar repitiendo varias veces en esta sesión de nuestro podcast, y es que con Carver estamos casi que cerrando un miniciclo de 3 autores que se dedican al realismo sucio norteamericano, a un tipo de literatura muy específico que se genera, como ya lo mencionó José, en la posguerra, en esta época de la contracultura en la cual para los norteamericanos se rompe este gran mito fundacional del sueño americano, porque lo que ven es que el progreso lineal y ascendente no es real, no ocurre. Hay una crisis económica, hay una crisis social, hay una crisis de valores, y hay una generación que no se siente conforme ni satisfecha con el país, con la cultura, con la sociedad que les están entregando sus padres. Tanto Carver como Lucía Berlín, que fue la primera autora de la que hablamos, pertenecen a la misma generación, nacieron en el mismo año, en 1938, pero tienen experiencias vitales diferentes. Mientras que Lucía Berlín crece en Chile, va a México, da vueltas de costa a costa en Estados Unidos, Carver es un ser de la costa oeste. Nace en Oregón, vive en el estado de Washington, vive en California y se mueve básicamente por esta zona del país, digamos, por su experiencia vital. Pertenece más a esta cultura que es más del campo, que es más del mar, que es más de otro tipo, sí, de vivencias. Y eso también, digamos, lo podemos notar en su obra. Es muy interesante frente a Lucía Berlín, y es algo que a mí me llama muchísimo la atención, que habiendo publicado en la misma época, habiendo, digamos, bebido de las mismas fuentes, él vivió además solo 50 años, él no alcanzó a llegar al siglo XXI, ella sí. A ella apenas hasta ahora la estamos descubriendo, y él es el ícono, él es el maestro, él es el referente. Y mi pregunta es que tantos otros personajes de esta época nos hemos perdido porque no tuvieron desde
una época temprana la aceptación de las revistas, de las grandes revistas literarias como New Yorker o Esquire. ¿Qué pasa con esta gente que se quedó un poco más de nicho y que tiene también obras súper interesantes? Entonces es posible que todavía queden autores de esta época por descubrir. ¿Qué tenemos en la historia de Carver y en la historia personal? Un hombre alcohólico, hijo de un alcohólico, que efectivamente se dedica a hablar de la gente normal, de la cotidianidad. En este libro, Catedral, no solo está específicamente este cuento, sino hay 12 cuentos en los que se habla de parejas y digamos sus relaciones conflictivas con sus dos esposas. Sí. De alguna forma están quedando también reflejadas, y también esa cotidianidad tan americana, tan gringa de el sofá y el televisor. El sofá y el televisor son referentes en Catedral y en varios de los cuentos que encontramos en esta recopilación específicamente, y es muy interesante cómo el televisor es todo. Es el punto para comunicarse con el mundo, pero también para comunicarse con la familia, pero también para evadirla. Es súper interesante cómo incluso cuando hay una persona que no ve en la habitación, sigue siendo el televisor ese punto focal, y el sofá como esa muestra de esa clase media que logró tener una sala, un televisor, un sofá, pero a veces ya ni siquiera hay familia en esa casa. Súper interesante también cómo poder recoger esos elementos, y bueno, es una obra que, bueno, ya digamos en la parte más de los géneros literarios y bueno, el minimalismo y lo que nos explica José. A mí me parece muy chévere, es que es como de verdad tan concreto, llega tan rápido al punto donde hay lágrimas, uno no las ve, él no dice la palabra lágrima, y ahí está uno sintiendo una persona llorar. Entonces, creo que nos muestra una sociedad en crisis, con personas que están tratando de encontrar su lugar en el mundo, pero a las cuales los dolores, los vicios y los cambios como que no las dejan muy bien paradas a la hora de encontrar ese lugar. Bueno, Juliana, muchísimas gracias. Y a lo que vinimos ahora sí, ya tenemos el contexto literario, el contexto histórico. ¿Por qué no arrancamos leyendo el primer párrafo de Catedral? Un ciego, antiguo amigo de mi mujer, iba a venir a pasar la noche en casa. Su esposa había muerto, de modo que estaba visitando a los parientes de ella en Connecticut. Llamó a mi mujer desde la casa de sus suegros. Se pusieron de acuerdo, vendría en tren, un viaje de 5 horas, y mi mujer le recibiría en la estación. No lo veía desde hacía 10 años, después de un verano que trabajó para él en Seattle, pero ella y el ciego habían estado en contacto. Grababan cintas magnetofónicas y se las enviaban. Su visita no me entusiasmaba, yo no lo conocía, y me inquietaba el hecho de que fuese ciego. La idea que yo tenía de la ceguera me venía de las películas. En el cine, los ciegos se mueven despacio y no sonríen jamás. A veces van guiados por perros. Un ciego en casa no era algo que esperase con ilusión. Lo más provocativo. Bueno, pero entonces hablemos de puntualmente el cuento y el tema de la ceguera, que creo que finalmente es una metáfora, o podríamos pensarlo como una metáfora. Digamos que hay varias cosas que a mí me gustaría mencionar. Uno es el tema de la ceguera y de esa escena final, que no quiero contarla, pero esa escena final cuando este protagonista está con el ciego y empiezan, y digamos le da sentido a por qué el cuento se llama Catedral, por qué la obra se llama Catedral. Y aquí les voy a decir una bobada, pero a mí me recordó a la película Ghost, ¿no? Entonces, dos personas que están, digamos, muy unidas por algo, en este caso es la ceguera, para, digamos, en este caso, construir un momento, un paisaje, lo que sea. Sin embargo, había otra cosa que ahorita que estábamos, digamos, en la previa de este programa, hablando, y era, ¿por qué me impactan a mí estos cuentos, o particularmente Catedral, desde un punto de vista desde el periodismo? Y es porque esto habitualmente no se cuenta en el periodismo o no existe en el periodismo, y estas formas literarias no son tan claras. Puntualmente pasa en Catedral y pasan en otros cuentos, esos finales que parecen inconclusos y esas historias que después de, son 12 cuentos en total, como después del 8º empecé a entender que son historias que en sí mismas pueden que no nos cuenten una cosa muy profunda, pero que cuando uno se sienta y las piensa y las siente distinto, ahí está como el meollo del asunto en Catedral. Entonces, para mí, y esto es lo que quisiera que empezáramos a discutir, es
plantearse un punto de vista tan distinto y tan distante para nosotros como es la ceguera, pero esa ceguera, digamos, de nuevo, desde mi punto de vista, como una metáfora de la ceguera en la que vivimos, de la ceguera o de la rapidez en la que vivimos, de la poca capacidad de sentarnos a